A esta hora de la mañana vamos a conversar con Carlos Durán, él es presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, ¿no? Vamos a hablar del tema de la situación económica que estamos atravesando los peruanos. Muy buenos días, bienvenido a Telemundo, Carlos Durán, para todos los arequipeños. Vamos a hablar de un tema bastante crucial. Si bien es cierto, estamos en un contexto de pandemia, no solamente se ha desatado una crisis sanitaria, también tenemos una crisis económica que se está sintiendo en este año y casi 6 meses de la pandemia, y que en definitiva ha traído serias repercusiones en diferentes líneas económicas, pero sobre todo en el grueso de la población que tienen emprendimientos, ¿no? El 80% de la población que se dedica a los pequeños y micronegocios, evidentemente también han sido afectados, así como la gran empresa. Te escuchamos, muy buenos días. Buenos días, gusto de saludarla y a través suyo un saludo cariñoso a su audiencia y a toda la región Arequipa. Bueno, lo que usted dice es cierto. Bueno, esta pandemia que ya nos tiene afectados por más de un año, es una afectación global, pero en lo particular en nuestro país ha generado una crisis sanitaria realmente dramática, ¿no? Ha costado muchas vidas a peruanos, sigue afectando la vida de los peruanos, seguimos con una mortandad diaria de cerca de 250 a 260 peruanos en promedio, y la crisis económica consecuente, ¿no? Una crisis económica que ha golpeado duramente a la economía de nuestro país. El año pasado hemos caído un poco más de 11% en el PBI, pero lo más importante es que hay determinados sectores de la actividad económica que han caído mucho más que eso. Por ejemplo, el sector servicios, el sector turismo, que es una actividad muy importante para la región Arequipa y para el corredor turístico del sur, y que ha generado entonces pérdida de empleo, empresas que han tenido que cerrar, la caída de los ingresos, ¿no? Es una situación muy, muy complicada la que vive nuestro país en este momento. Felizmente tenemos una capacidad monetaria y fiscal suficientemente sólida como para poder mantener y seguir enfrentando, pero con mecanismos inteligentes y con políticas públicas focalizadas para poder recuperar nuestra economía en el más breve plazo. Tenemos además un proceso electoral en paralelo, que desde la primera vuelta ha venido marcando, digamos, una dispersión y una cantidad de ofertas muy, muy populistas y demagógicas, y ya nos enfrentamos ahora a una segunda vuelta donde el tono se mantiene, digamos. Hay demasiada polarización en algunas propuestas que generan mucha incertidumbre en los agentes económicos, tanto locales como internacionales, y ya vemos como algunas de las variables, indicadores económicos comienzan a reaccionar. El tipo de cambio, el dólar comienza a subir, esto genera inflación en aquellos productos que dependen de insumos importados, como se ha estado viendo últimamente el pan, el pollo y otros tipos de productos que forman parte de la canasta básica y que justamente van a seguir golpeando a la población más afectada producto de esta crisis económica, que es la población en las regiones y en el país que ha mermado sus ingresos o se ha quedado sin ingresos producto de la caída del empleo. Correcto. En esa línea, efectivamente, ahora se ha incrementado el pan desde el día de ayer. En Arequipa, por ejemplo, antes eran 5 panes por un sol, ahora está 4 soles por 4 panes por un sol. Entonces, los insumos que se utilizan para para la industria de la panificación, evidentemente, pues son importados. ¿Qué mecanismos, bueno, evidentemente, como representante de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo, Producción, Servicios, Bienes, evidentemente se tiene que también considerar de los planes de gobierno de ambos candidatos cuestiones específicas para la reactivación de la economía, como está ocurriendo en muchos países. Por ejemplo, en la línea del turismo se está promoviendo el turismo de salud, donde aparte de darles la opción de vacunación, también les están dando las facilidades, obviamente bajando los costos, haciendo accesible y atractivo ir a otros lugares para poder vacunarse y aprovechar el turismo. Bueno, en realidad lo que usted dice tiene mucha lógica y mucho sentido de pragmatismo y de asumir una realidad en la que nos encontramos. Es decir, si nosotros como país no aceleramos el proceso de vacunación y llegamos por lo menos a un mínimo de 100 a 110.000 vacunados por día, no vamos a terminar el año llegando a vacunar a un 80% de la población para poder tener una especie de inmunidad de rebaño por efecto de la vacunación y no por un efecto de contagio masivo.
Este tema de la vacunación es crucial para recuperar el sector turismo, por ejemplo, para que la movilización de las personas, porque el turismo se basa en la movilización de las personas, que las personas puedan movilizarse de un lugar a otro para hacer uso de los servicios turísticos, tanto interno como el turismo internacional. Los países que han empezado ya a aplicar estos mecanismos de destinos seguros, de inmunización a la población, están empezando a generar incentivos y recuperación de sus actividades turísticas. El Perú tiene una ventaja comparativa fundamental. Creo que tenemos la posibilidad de desarrollar paquetes específicamente post pandemia para lograr ser muy atractivos a los turistas internacionales. Turismo de aventura, turismo al aire libre, turismo en ecosistemas abiertos, totalmente con la naturaleza. Creo que eso va a ser muy valorado por el turista viajero y va a pagar mucho dinero por visitar ese tipo de sitios exclusivos, ¿no? Como una especie de un turismo boutique que se va a realzar. Pero claro, si no hacemos políticas públicas en este momento para rescatar al sector turismo, no vamos a tener esa infraestructura necesaria en calidad y en cantidad para recibir a los turistas internacionales. Por ejemplo, como lo ha mencionado usted, hacer más atractiva la oferta turística significa poner en marcha una política fiscal de incentivos. Temporalmente, eliminar el IGB, por ejemplo, a todos los paquetes turísticos. Eso va a generar un incentivo de hacer más atractivo, tanto para el turismo interno como para el turismo extranjero, la posibilidad de venir al país y disfrutar de nuestros atractivos turísticos y culturales. Eliminar el impuesto a la renta de manera temporal a todas las empresas que estén vinculadas al sector turismo. Es un sector que no va a tener ingresos, no ha tenido ingresos, no va a tener utilidades, no tiene sentido que se le esté grabando con impuesto a la renta, cuando todavía se sabe y se estima que hasta dentro de 2 años no van a recuperar su actividad al 100%. Estas son algunas de las ideas que nosotros venimos y propuestas que venimos mencionando desde hace buen tiempo para que el gobierno, el Estado ponga el interés en un sector que es fundamental, no solo por la cantidad de dinero que le trae a la economía del país, cerca de 10 mil millones de dólares al año, es la segunda o tercera actividad en generación de divisas, sino por la cantidad de empleo que genera y empleo en las regiones, empleo descentralizado, porque hay que decirlo claramente, el turismo se hace en las regiones, se hace en Arequipa, se hace en Cusco, se hace en Puno, se hace en Loreto, en Madre de Dios, se hace en Piura, en Tumbes. Ese es el desarrollo turístico que nosotros tenemos que profundizar y que tenemos que incentivar y que tenemos que refinanciar para que se reactive lo antes posible. ¿Ha habido algún tipo de conversación con el jefe de la SUNAT? Porque evidentemente ya esto responde al Ejecutivo y al propio Legislativo de hacer estas medidas tributarias para poder alentar, ¿no? Alentar a diferentes sectores que han sido muy deprimidos y golpeados por la pandemia. Y evidentemente el sector servicios, turismo, ¿no? Que convoca al transportista, los restaurantes, hoteles, en fin, toda una cadena. Evidentemente se necesita la reactivación y para ello se tiene que estimular desde el punto de vista tributario. Claro, y no olvidemos en esa cadena que usted ha mencionado tan acertadamente a los agricultores, o sea, esos pequeños agricultores que están en todas nuestras regiones y que generan los productos que pueden venderlo a través del mercado directamente a la cadena gastronómica de Arequipa, a los hoteles en Arequipa. Esos agricultores que son gente invisible, que no tienen RUC, que en su gran mayoría son gente de escasos recursos y que donde tenían un ingreso importante producto del turismo, no están teniendo y están siendo afectados. Y los pequeños artesanos, pequeños distritos que viven solamente del turismo, porque su artesanía, su gastronomía era bien recibida por los turistas que los visitaban. Con una caída del 70% en la actividad turística, lamentablemente lo están pasando mal. Ahora, hablar con la SUNAT es simplemente una entidad que administra los tributos en el país. Ellos no promulgan las normas, son el órgano técnico, es cierto, pero ellos no promulgan las normas tributarias. Ahí habría que, estamos tratando y dándole el mensaje al gobierno central, al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos son los que generan las políticas tributarias y que definen, en todo caso, estos regímenes temporales que deberían de favorecer a un sector muy focalizado, que es el sector turismo. O si no, el Congreso, de donde se emanan las leyes, pero lamentablemente están más distraídos en otro tipo de legislación, un poquito más populista, quizás un poquito más demagógica, menos rentable en términos de lo que ellos creen le puede dar un rédito político, y no se están preocupando por un sector que emplea casi 2,5 millones de peruanos directa e indirectamente.
Entonces, sí, vamos a seguir insistiendo, les soy sincero, a través de las cámaras de comercio regionales. La Cámara de Comercio de Arequipa ha hecho también muchas propuestas importantes en temas fiscales, tributarios, en temas laborales también, para poder generar mayores incentivos a la contratación de trabajo digno, formal, digamos, en nuestro país. Entonces, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, pero tenemos en medio, digamos, esta segunda vuelta, donde, como bien también manifestaba usted, hay propuestas que preocupan, ¿no?, al microempresario, al ciudadano de a pie, ¿no? O sea, no podemos retroceder de lo ya avanzado, tampoco podemos reconocer que lo que hemos avanzado es perfecto, es perfectible, que es distinto. Hay que asumir que hay cosas que tienen que cambiar, hay que asumir que hemos estado por muchos años con un Estado poco eficiente, incapaz muchas veces de ejecutar los presupuestos que se le daba, presupuestos del Tesoro, presupuestos que vienen por canon, por regalías, que están ahí sentados en cuentas bancarias, ni siquiera ganando muchos intereses, porque las tasas de intereses también están muy bajas, lo que deberían haber revertido en beneficio y bienestar para la población, que hoy día lo hubiera apreciado muchísimo: más hospitales, mejores colegios, ¿no?, mejor infraestructura vial, mejor comunicación, mejor internet. No se ha podido hacer porque esos presupuestos no se han ejecutado correctamente. Entonces, Claro. no es un problema de modelo. Uno puede tener voy a hacer la analogía, uno puede tener el carro más sofisticado y el mejor carro del mundo, pero si se lo da a un chofer que no lo sabe manejar, lo va a chocar a la vuelta de la esquina. O Claro, simplemente claro. no lo va a saber cómo prenderlo, ni siquiera ponerlo a marchar. Entonces, no equivoquemos nuestro enfoque de crítica constructiva sobre un modelo que ha venido funcionando y que funciona en el resto del mundo también, y no pensemos que cambiando el modelo y retrocediendo vamos a lograr algo mejor, vamos a obtener quizás cosas peor. Vayamos al fondo del asunto, hagamos las reformas estructurales que se han quedado pendientes, que trabaje el Ejecutivo y el Congreso de manera armónica, no peleando, no discutiendo, no enfrentándose, sino en una agenda de 4 o 5 puntos que la población necesita urgentemente: reforma laboral, reforma tributaria, reforma de capital humano, es decir, salud y educación, y una reforma política e institucional que es fundamental para ganar competitividad en el mundo. Perfecto, bien. Muchísimas gracias por este espacio, pero finalmente en lo último que usted acotó es importante resaltar, si bien es cierto, a nivel de Latinoamérica ha habido, digamos, caso Chile, un referéndum, ¿no?, un plebiscito para el cambio de la Constitución. El modelo económico en el Perú evidentemente tiene retos y desafíos de cara al bicentenario. Hay que hacer algunos ajustes, evidentemente, porque esta nueva normalidad que ha traído a consecuencia no solamente la COVID-19, la crisis sanitaria, la crisis económica, también trae un nuevo mapa peruano, donde hay más pobreza, extrema pobreza. Entonces, estos grupos sociales que también tienen que ser atendidos, la precariedad del sistema de la salud pública, el acceso al agua, por ejemplo, y otros, evidentemente va a implicar un cambio de giro en el país a través de algunos cambios precisamente en la Constitución. ¿Qué opina acerca de esta propuesta de giro en el cambio de la Constitución, sobre todo un modelo con una visión más humanista? Mire, nosotros estamos de acuerdo. Ninguna constitución en el mundo está escrita sobre piedra. Lo único que está escrito sobre piedra son los 10 mandamientos. O sea, no hay manera de que una constitución no pueda ser sometida a reformas constitucionales, adecuaciones constitucionales, adecuarse al entorno, al contexto global, ¿no? Pero no puede ser una respuesta decir vamos a derogar una constitución y vamos a hacer una constitución totalmente nueva. Yo creo que ahí es donde está el punto de discrepancia en la que tenemos nosotros. Además, no es el momento oportuno para generar mayor incertidumbre con cambios constitucionales. Los próximos 2 años, el gobierno que entre va a tener que abocarse exclusivamente a continuar la lucha contra la pandemia y a reactivar nuestra economía y a recuperar el empleo. No puede distraer a los agentes económicos de la población en un proceso de referéndum, en un cambio constitucional, porque eso lo único que va a hacer es distraer los recursos y va a generar a su vez una detracción de las inversiones, porque mientras no haya reglas claras de cómo va a ser esta nueva constitución, los inversionistas, tanto internos como extranjeros, no van a apostar o invertir mucho en nuestro país, y se irán a invertir y apostar en otros países probablemente. Entonces vamos a perder además esa excelente posibilidad que nos da el frente externo
que hay exceso de liquidez en el mundo y están buscando esos dineros donde llegar a invertir en los países emergentes. Y Perú es un país muy atractivo para atraer inversiones. Entonces, hay cambios, sí. Probablemente haya que hacer reformas en la Constitución en algunos aspectos para hacerlo, como usted dice, un poco más humanista, ayornarlo más a un contexto más empático, mucho más inclusivo también, porque estamos viviendo épocas donde la inclusión es importante, es fundamental, y tenemos que tener un modelo mucho más inclusivo que incluya a todos los peruanos en este proceso de crecimiento y de desarrollo. Pero eso no significa cambiar completamente la Constitución, ni siquiera cambiar el modelo del capítulo económico. Para nada. Nosotros vivimos y reconocemos una economía social de mercado, y toda economía social de mercado no proscribe al Estado a que participe. Por el contrario, lo exhorta, lo incentiva, ¿no? Le exige que el Estado intervenga cuando el mercado no es capaz de solucionar sus fallas propias. Entonces el Estado puede intervenir y debe intervenir regulando, equilibrando, subsidiando, ¿no? Esas son las funciones que el Estado tiene a través de la Constitución y el capítulo económico. No miremos ese capítulo económico solamente de un lado y tapemos el otro. Hay que mirarlo de manera integral y nos vamos a dar cuenta que es bastante equilibrado y que quizás haya que equilibrarlo un poquito más, pero más que eso no es necesario en nuestra perspectiva. Entonces, esperemos que los discursos no sigan exacerbándose los ánimos y, como le digo, adquieran un pragmatismo de la realidad en la que estamos viviendo, de pandemia, de crisis económica, de globalización, en donde podemos aprovechar mucho el crecimiento del resto del mundo en beneficio del país y la recuperación de empleo e ingresos para los peruanos, y que nos aboquemos a trabajar el cómo vamos a lograr esa recuperación económica, cómo vamos a recuperarnos de esta pandemia y cómo vamos a lograr más beneficios y bienestar para la población. Sí, es correcto. Esto último quizás sí, hay yo creo que hay también de parte de la población ese pedido, ese clamor de la prioridad hoy, la salud de los peruanos, la vacunación universal y evidentemente pues la reactivación económica, porque sin salud no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede generar. Por eso consideramos que la política de salud pública, la vacunación, debe agilizarse. Muchísimas gracias por su tiempo, por atender esta entrevista, y estaremos en permanente comunicación hablando temas relacionados al crecimiento, al desarrollo económico a nivel del sector comercio, turismo y bienes. Muchas gracias. Muy buenos días al ingeniero Carlos Durán Chaud, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo. Muy buenos días. Muchas gracias Miluzca, muy amable. Hay que seguir cuidándonos, la pandemia todavía está ahí y por favor, el esfuerzo de los arequipeños es importante para sacar adelante nuestro país. Confiamos en ustedes. Muchas gracias, muy buenos días.